Voy a saludar de inmediato al ex canciller de la República, ex presidente del Congreso, Luis González Posada, para precisamente que él, desde su óptica, nos pueda ayudar a entender mejor este asunto del crimen transnacional. ¿Cómo está, doctor González Posada? Bienvenido a Sol TV, le saluda Joel Quesada. Muy bien, qué gusto saludarlo, buenos días. Y naturalmente debo estar expectante y satisfecho porque se ha dado un paso muy positivo al vincular a los 4 países del área andina para hacer frente a lo que hoy es una multinacional del delito, del crimen organizado. Creo que es importante esa coordinación porque, entre otras consideraciones, nosotros tenemos 4.000 kilómetros de fronteras. Con Bolivia 1.047 kilómetros, con Colombia 1.626, ¿no? Y tenemos también frontera con Ecuador de 1.285 kilómetros, o sea, 4.000 kilómetros entre el Océano Pacífico y la selva. Eso es lo que nos vincula. Y en consecuencia es una zona que tiene que ser coordinada porque por ahí pasan los migrantes ilegales, por ahí ha entrado el tren de Aragua, han entrado los asesinos, coordinan acciones de violencia, sicariatos y una serie de actos que están devastando la seguridad de América Latina. Entonces ha sido una buena medida reunir a los cancilleres, construir una plataforma de integración, de intercambio de datos. Mire, esto lo hemos venido pidiendo, por ejemplo, hace años, que debe haber un banco de datos, ¿no?, entre nuestros países sobre los migrantes ilegales, por un lado, sobre las personas que han cometido delitos, por otro lado, y eso nos puede tener una mejor información, ¿no? Podemos actuar de una manera más decidida. O sea, que en todo caso se ha dado un paso positivo. Eso es un avance que tiene que ser impulsado con otras medidas, como usted dice, el control migratorio, los pasos de control fronterizo, el despliegue de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en todas esas zonas, porque si no, todo quedará en palabras o un protocolo diplomático. En efecto, ¿no? Pero tenemos problemas comunes como la minería ilegal. Esto genera diversos, por ejemplo, la Libertad, ¿no? En Trujillo, perdón, en Patas estamos viendo cómo hay una guerra ahí, ¿no? Hay estado de emergencia, pero continúa, digamos, este problema de la minería ilegal y el narcotráfico, ¿no? Entonces, es positiva esta reunión, sin embargo, ¿cuándo vamos a poder medir resultados? Una cosa es el discurso, pero otra cosa son los resultados, que es lo que pide la ciudadanía del país. No, palabras, ¿no? Porque acá hay varios temas que tenemos que definir rápidamente, más allá de los protocolos diplomáticos, ¿no? En primer lugar, tenemos problemas similares. El tema carcelario. El tema carcelario es muy parecido entre Ecuador y el Perú. Hay una sobrepoblación carcelaria, había un descontrol de los penales en el Ecuador muy grave, porque inclusive se registran 400 asesinatos hace 2 años de presos, bandas que se enfrentan, y lo más dramático de estas historias es que la banda que gana decapita a la vencida y tira sus cabezas por el retrete. Eso es lo que pasaba en Ecuador. El registro, mira, el registro del Banco Mundial te dice que el crecimiento de los crímenes en Ecuador es tan amplio que antes era de 4.6 por 100.000 personas. Hoy día esto se ha elevado a 46 por 100.000 personas. O sea, un incremento de 1.000%. Eso es una barbaridad. Y si vemos el espejo peruano, vamos a tener que los penales son depósitos humanos, un centro de hacinamiento realmente bárbaro. Mira, yo tenía para la conversación algunos registros que sería por conveniente que los lea. El penal del Callao tiene capacidad para 580 internos, pero ahí hay 3.450, o sea, una población de 503%. Ya se imagina, o sea, gente que duerme en los pasadizos, sin servicios higiénicos, sin salubridad, sin ningún tipo de control, con delincuentes primarios, con prontuariados, en fin, jóvenes y viejos.
Tenemos el penal Castro Castro, que fue construido para 1.142 personas. Hay 5.262, o sea, 360%. Lurigancho, que es, digamos, el penal más emblemático, tiene capacidad para 3.204 reclusos, pero ahí se encuentran 9.195. Repito, 9.195. ¿Y para qué decirle de otros penales, como Chanchamayo, Pucallpa, donde hay una sobrepoblación de hasta 700%? Entonces, si nosotros no tomamos acciones rápidas, construyendo nuevos penales, la batalla está perdida. La batalla está perdida. De ahí se planifican los delitos, de ahí salen y matan, extorsionan, asesinan. Entonces tenemos, independientemente de los acuerdos que se lleve la comunidad, que tomar la decisión de que, señora Boluarte, construya penales. Construya penales. ¿A lo Bukele más o menos? Mire, lo que yo sugeriría sería lo siguiente, ¿no? Primero que se pide, ¿aló? Sí, le estamos escuchando perfectamente. Que se pida todo el apoyo técnico de él y la ANUD. Y la ANUD es el organismo de las Naciones Unidas para Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, es un organismo especializado. Y después que una misión técnica viaja a El Salvador, no para copiar el penal de Bukele, sino para conversar con quienes lo han construido, que es una empresa israelí que lo hizo exactamente en 9 meses. Construir 9 meses. Que viajen también a Estados Unidos y Alemania, que tienen amplia experiencia penitenciaria. Y una vez que se ha hecho esas relaciones, esa coordinación, decidir, señora, construya penales, incluyendo el frontón, rehabilite el frontón. Mire cómo están avanzando los ecuatorianos. Han comprado 3 barcazas, Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Ahí en el mar, en esas barcazas, a los delincuentes que no pueden escaparse, pues, pero tampoco pueden usar celulares. Entonces lo que hay que hacer es tomar decisiones, no hablar. Uno, digo, la construcción de penales, como está haciendo el Ecuador, como ha hecho El Salvador, como está haciendo, como debemos hacer nosotros, y no lo estamos haciendo. Entonces, medidas pues que tomar, y en ese contexto también tomar alguna acción contra, digamos, los delincuentes extranjeros. Mira, el registro de la policía señala que el año pasado fueron detenidos 5.408 venezolanos. Repito, 5.408. Perdón, el anteaño pasado. Y el año pasado, 7.988. En total, en esos 2 años, han sido detenidos cerca de 14.000 ciudadanos venezolanos por diversos delitos. 3.500 de ellos están en la cárcel. ¿Dónde están los demás? ¿Cuántos han sido expulsados? ¿Qué medidas han adoptado? En efecto. Estos temas tenemos que verlo porque realmente el país tiene miedo, el crimen avanza transversalmente, costa, sierra, selva, pobres, ricos, clase media, y tenemos que darle una respuesta eficiente y oportuna. En efecto, ¿no? Ahí estaban algunos puntos que desde la visión del ex canciller de la República y presidente del Congreso, Luis González Posada, el gobierno debería, y en el cual también coincidimos en parte, ¿no? El tema de los penales. Urge, ¿no? Más penales para desasinar precisamente los mismos. Le voy a cambiar de tema, permítame, estimado ex canciller, porque también deseo escuchar su valoración frente a esta cobarde agresión que ha sufrido la presidenta Dina Boluarte. Por ejemplo, hace instantes el presidente del Poder Judicial ha señalado, estoy aquí leyendo precisamente lo que ha dicho el doctor Arévalo, ha precisado de que aquí está, hay una cultura de falta de respeto a la autoridad en el país. ¿Usted coincide con estas declaraciones? ¿Qué pasa o cómo abordar este escenario donde a la presidenta de un país, a Dina Boluarte, le jalan el cabello? Mire, primero todos repudiamos la violencia, pero evidentemente la señora tiene que ser consciente de que ella tiene el repudio de cerca del 90% de la población, que es una cifra altísima. Entonces, si eso ocurre, ella no puede desplazarse a los poblados, lanzar pica pica, porque es imposible controlar
que una persona se suelte a la fila y le puede hacer daño. A mí me sorprende mucho que por este acto demagógicamente se esté pasando a retiro a varios oficiales generales. ¿Qué culpa tienen, por amor de Dios? ¿O no sabe el gobierno que el responsable de la seguridad del presidente es el jefe de la Casa Militar? Pero se está pasando a retiro oficiales generales, con lo cual se desestimula. Entonces, cada vez que hay un hecho de esta naturaleza, eso me acuerdo mucho a Sagasti. Sagasti es una monstruosidad. Sagasti, para justificar su toma del poder, acusó a la Policía Nacional sin ninguna prueba de haber matado a los famosos Brian y el otro nombre no lo retengo. Inti. Además tenían prontuario. No había pruebas. Cuando se hace la autopsia correspondiente se determina que las armas que lo mataron no provenían de la Policía Nacional, pero los liquidó. Y a lo dicho, pasó a retiro, guillotinó a 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, los decapitó para justificar lo que había hecho. Entonces, estos son sucesos graves que nosotros no podemos quedarnos callados. Ahí lo veo a Sagasti, que sigue paseándose, pavoneándose, cuando él debería responder ante el Parlamento y ante la justicia. ¿Por qué pasó usted a retiro a 18 oficiales generales? Usted no es un dueño de las instituciones. Respetar los institutos, su organización, su estructura y las leyes, que es lo que yo debo. Entonces, para usted no debería haber algún tipo de sanción política, o en este caso al ministro del Interior, Víctor Torres, y ya han rodado cabezas el de Ladini, por ejemplo, ¿no? Por esta agresión a la presidenta Dina Boluarte. Porque el general Torres es un oficial muy prestigiado. Y lo digo con claridad porque yo recuerdo que cuando lo nombraron, él ha sido jefe de la región Ica. Entonces yo como he sido 10 años congresista de Ica, tenemos un círculo de diálogo. Ahí me integran agricultores, comerciantes, empresarios, catedráticos universitarios, y le lancé la pregunta, que si conocían la actuación de Torres como jefe de la región de Ica, y realmente me sorprendí. Todas ocasiones diciendo que era un hombre brillante, muy decente, ético, callado, reservado, pero notablemente eficiente, y que se había ido de Ica con el afecto de todos los iqueños. Eso es lo que... Entonces, ahora también hay que decapitar a Torres para satisfacer a la política, para seguir haciendo fuegos artificiales, relumbrones en un tema tan sensible como esto. No es así, señora Boluarte, no es así. No siga decapitando a la Policía Nacional. No hay que pasos, evite provocar, como cuando va usted a cada meeting a decir la misma monserga. Les habla la primera presidenta mujer de la historia del Perú en 102 años. ¿No? Y acaba de decir, la vi ayer en el programa Philip Butter, que lo reprodujo: nadie, ningún gobierno ha hecho nada por los pobres. Mentira, no haga demagogia, no es verdad. Y yo le puedo preguntar, señora Sagasti, ¿usted qué cosa ha hecho por los pobres? Señora Boluarte. La postamérica. Entonces no puede estar utilizando la demagogia, desprestigiando a los partidos políticos, porque cada gobierno ha hecho algo y el mundo se ha hecho. Entonces hay que manejarnos pues con prudencia, no generar tensiones, y así vamos a llegar a los 2 años y medio de gobierno que faltan. Muy bien, muchísimas gracias, estimado ex canciller Luis González Posada, por este análisis, ¿no?, en torno a los discursos de la presidenta y esta agresión, y por supuesto también a las propuestas para combatir, enfrentar el crimen transnacional. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿Y tú, que hago una pregunta final? Sí. Yo le preguntaría a la señora Boluarte, ¿por qué ha ratificado en su cargo de director de la DIVIAC al coronel Henry Corchado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Él fue el jefe de la DIVIAC en un periodo muy cuestionado, y usted lo sabe, en la época de Vizcarra, y ahora lo han ratificado en el cargo, y lo primero que hizo fue presentar un organigrama que es realmente un brulote, una ofensa, para justificar la sanción contra la fiscal de la Nación, hablando de un plan Valquira que no existe. Entonces hay otros oficiales de la Policía Nacional, coroneles distinguidos, eficientes, con experiencia. Entonces yo quiero que me explique cuál es la razón por la cual han nombrado, porque yo como ciudadano tengo derecho a desconfiar de una persona como Corchado, que a los apristas los acorraló, que tenía una camioneta
espiando en la casa del presidente Alan García, que intervino su casa el día del allanamiento, sin que le correspondiera hacerlo, porque esa es la función de la policía judicial. Entonces, en este país nadie es propietario de nada. Nosotros somos dueños de todo y tenemos el derecho a preguntarle, y esa es la pregunta directa le hago a la señora presidenta como jefa suprema de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. ¿No había otro coronel de la policía que pudiera ocupar ese cargo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, es canciller de la República y está entonces el pronunciamiento.